Tema 1.2.1. Precios, inflación. Como habíamos comentado en la clase anterior, en la economía, en la macroeconomía, no es otra cosa que los mismos variables de la microeconomía, pero a nivel agregado. En este caso, pues en microeconomía vimos que había dos variables que eran sumamente importantes, que eran los precios y las cantidades. Y bueno, al cambiarlos a macro, hablaríamos de un precio agregado y una cantidad agregada. En el caso de la cantidad agregada, más adelante veremos qué es el Producto Interno Bruto. En el caso de un precio agregado es un concepto un tanto subjetivo, pero lo que nos interesa más bien es el movimiento de este supuesto precio agregado. Y eso se conoce como inflación. Por lo tanto, la inflación se puede definir como el incremento generalizado de los precios en una economía en un periodo definido. Es decir, cuando aumenta el precio de un producto, pero los demás se mantienen constantes, prácticamente se puede decir que no hay inflación. Pero si aumenta el precio de la mayor parte de los productos, bienes y servicios que se tienen en la economía, entonces sí se dice que hay inflación. Esto es importante por esta parte generalizada, porque lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo un incremento se debe a factores que son más allá del mercado propio del producto. Ya dijimos en la clase anterior que el precio de un artículo se define por oferta y demanda. Sin embargo, hay otro elemento que influye en los precios, y este elemento es de tipo macroeconómico, y es eso, que las variables a nivel macroeconómico, la oferta agregada, la demanda agregada, se mueven y entonces afectan este precio agregado de la economía, y entonces es cuando decimos que hay inflación. Entonces, para determinar la inflación se construye lo que se conoce como un índice de precios. Antes de definir qué es un índice de precios, vamos a definir qué es un índice en matemáticas. Un índice en matemáticas es una medida que informa respecto de los cambios de valor que experimenta una variable o magnitud en dos o más situaciones, una de las cuales se toma como referencia. Es decir, lo que hace un índice es conjunta una serie de observaciones respecto de una variable, y lo que va a tener es cómo se manifiesta esta variable en dos o más momentos o más situaciones. ¿Qué cambios son los que se reflejan en la misma? Y la clave de un índice es que se toma una de las observaciones y se considera como que esta es mi referencia o mi base, a través de lo cual todo lo demás se va a mover con relación a esta variable. Entonces, al construir el índice, el dato de referencia, este dato base que le estoy diciendo, toma el valor de 100, de manera que los demás datos se ajustan para mostrar los cambios con relación a este dato base. Ustedes saben que cuando se multiplica una serie de datos por un mismo número, pues la proporción se mantiene. Eso es lo que hacemos en un índice. Se hace que el valor de referencia sea igual a 100 y todos los demás se van a ajustar a ese valor. Ahorita lo vamos a ver cómo se construye. Bueno, el principal índice de precios en macroeconomía es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que vulgarmente se conoce como el INPC. Este mide el costo de comprar una canasta de bienes y servicios representativos de un consumidor urbano. El INPC resulta en un promedio ponderado, donde los ponderadores se identifican por el nivel de importancia de cada producto en esa canasta representativa. La canasta representativa y el peso que cada producto tiene en el total lo define, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, en función de los conocimientos que se tienen sobre las prácticas de consumo de la población. Para esto, pues se hace una encuesta y ya se define cuáles son esos ponderadores que van a existir. Aquí lo que tenemos nosotros es algunos conceptos o algunos términos que es importante explicar. Uno es el de canasta de bienes y servicios representativos, otro es de un consumidor urbano y otro que es un promedio ponderado. Bueno, entonces se trata de una canasta representativa de un consumidor urbano. Es una canasta porque existen miles de bienes y servicios que hay en una economía, y hay que incorporarlos, todos estos bienes y servicios, para construir el índice. Pero hay que incorporarlos de tal manera que representen a lo que es el consumo de un país, el consumo promedio de un país como México. Entonces, por eso es representativa, porque todos los consumidores tenemos gustos diferentes
y preferencias diferentes, pero que como país, por nuestra propia idiosincrasia, por nuestra propia cultura, por nuestro propio entorno ambiental, tenemos algunos gustos y preferencias que son similares, y estas se hacen en un promedio, los cuales difieren de los que se tienen en otros países. Entonces, en México preferimos más la tortilla que en Estados Unidos, entonces nosotros le damos un peso mayor en nuestro gasto semanal a la tortilla que lo que le hacen en Estados Unidos, sobre todo entre la población anglosajona. Y finalmente es un consumidor urbano porque en México la mayor parte de la gente vive en poblaciones que se conocen como urbanas. Y comentarles que el INEGI clasifica hoy por hoy una población urbana como aquella que tiene más de 2.500 habitantes. O sea que son espacios que podríamos en otros momentos decir que son prácticamente rurales, pero que para efectos de clasificación del INEGI se corresponden a habitantes urbanos. Entonces en México más del 80% de la población ya vive en zonas urbanas, y al vivir en zonas urbanas, pues entonces necesitamos un consumidor representativo de una zona urbana, porque ahí es donde está la mayor parte de la población. Bueno, el segundo elemento importante es que se obtiene un promedio ponderado, ¿sí? Porque los productos no adquieren la misma proporción, sino que hay unos que se prefieren más que otros, es lo que estábamos diciendo. En México se prefiere más la tortilla que en Estados Unidos. A lo mejor en Estados Unidos, o de hecho en Estados Unidos se prefiere o tiene una ponderación mayor el arándano que en México, donde es una fruta pues relativamente de reciente consumo. En fin, entonces por eso cada producto tiene un peso específico en las preferencias de esta canasta representativa. Si el 100% del gasto para consumir en esta canasta representativa, ¿cuánto se le va a destinar a tortilla? ¿Cuánto se le va a destinar a frutas? ¿Cuánto se le va a destinar a cerveza? ¿Cuánto se le va a destinar a colegiaturas? Etcétera. Ahora, ¿qué es un promedio ponderado? Si nosotros vemos un promedio simple o una media aritmética, sabemos que todas las observaciones tienen el mismo valor. Por eso la media aritmética es la sumatoria de las observaciones entre el total de observaciones, ¿sí? La sumatoria de los XY entre N, que es el total de las observaciones. Si yo tengo dos observaciones, por este ejemplo, donde una vale 5 y otra vale 8, y las dos tienen el mismo peso, entonces lo único que yo tengo que hacer es sumar 5 más 8 y dividirlo entre el que es 2, que son las dos observaciones, y me da 6.5. Sin embargo, si el valor 5, independientemente de lo que sea, pero el valor 5 tiene un peso de 20% en esta canasta, y el valor 8 tiene un peso de 80%, entonces el promedio ponderado será diferente. El promedio ponderado resulta de la suma de las diferentes multiplicaciones, o sea, multiplico el valor por su peso o su ponderador, más el segundo valor por su respectivo ponderador, y así sucesivamente. En este caso es 5 por 0.2 más 8 por 0.8. Claro que los ponderadores tienen que dar 1 porque es la unidad. Acá en una media aritmética pues es lo mismo como si los ponderadores valían 0.5 en cada uno de los dos. Bueno, 5 por 0.2 ya sabemos que es 1, 8 por 0.8 es 6.4, 1 más 6.4 da 7.4. Y vemos una gran diferencia, 7.4 respecto a 6.5. ¿Por qué? Porque la observación que tiene 8 tiene un mayor peso en el total que la que tienes que acá, que tenía el mismo peso en los dos lados. Bueno. Antes de pasar ya a un ejemplo donde vamos a ver cómo funcionan este promedio ponderado, cómo es bastante sencillo, tenemos que los otros índices de precios importantes que se conocen en la economía son el Índice Nacional de Precios al Productor, o INPP, que también se le conoce como Índice Nacional de Precios al Mayoreo. Y estos son promedios ponderados, pero que miden el costo de una canasta de bienes y servicios, pero de materias primas o productos semielaborados. Es decir, mientras el Índice Nacional de Precios al Consumidor lo que define son los bienes y servicios que llegan al consumidor final, al que se los va a utilizar en la última parte de su proceso, en el Índice Nacional de Precios al Productor es en la fase anterior a este consumidor final, es decir, en los que todavía van a elaborar otra mercancía a partir de los bienes que reciben, que por eso son materias primas o productos semi elaborados o semi acabados. Por tanto, los índices nacionales de precios al productor miden el comportamiento de los precios en una etapa
al inicio del sistema de distribución. Es decir, antes de que el producto ya llegue para ser distribuido y llegue al consumidor final, ahí es donde se mide esta etapa, los precios. Entonces, mientras el índice nacional de precios al productor valora, por decir algo, el pan dulce o el bolillo, por ejemplo, el índice de precio del productor lo que consideraría es el precio de la harina o del trigo y de los productos que van a ser utilizados para producir este pan. Y otro índice importante es el deflactor del Producto Interno Bruto. Este resulta de la división del Producto Interno Bruto nominal respecto del Producto Interno Bruto real en ese periodo. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a entender más cuando hablamos de un Producto Interno Bruto nominal o cuando hablamos de un Producto Interno Bruto real. Bueno, vamos a ir al ejemplo de lo que les decía, cuál es un ejemplo de cómo se construye una inflación. Un momento. Un momento porque eso es... Parece como que se trabó esto. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos esta pequeña economía donde existen solamente algunos productos. Aquí lo vamos a poner. Tenemos leche, tenemos tortillas, tenemos gasolina, bebidas alcohólicas, la renta de una casa, la colegiatura en la escuela, zapatos y computadora. Es una economía muy pequeñita solamente para hacer el ejemplo. Y supongamos que estos serían los precios de 2012, 2013 y 2014. Entonces la leche en el 2012 costaba 12.50, en el 13 14 pesos y en el 2014 15 pesos. La tortilla 12, 13 y 14.50, la gasolina 13, 15.80 y 16.90, etc. En fin, la computadora 15.000 pesos en el 2012, en el 2013 14.500, se bajó, y en el 2014 12.000 pesos porque pues ustedes saben que los productos de tecnología suelen disminuir su precio. Y aquí tenemos el peso en la canasta, o sea, los ponderadores. Vemos que en esta pequeña economía del 100% de la canasta, 12% se gasta en leche, o sea, de que de cada 100 pesos 12 se gastan en leche, 15 en tortilla, 22 en gasolina, 8 en bebidas alcohólicas, 23 en renta de la casa, 7 en la colegiatura, 11 en los zapatos y 2% en computadora. Y esto, como ya lo hemos dicho, tiene que dar el 100%. Bueno, si nosotros hacemos esto, lo único que vamos a hacer para el año 2012, y aquí les voy a poner la fórmula, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de la leche en el 2012 por el ponderador. Cabe señalar que estos ponderadores no cambian, obviamente, porque si cambiaran, pues ya no pueden ser comparativos. Entonces el precio es 12.50, la celda B4, por el ponderador, que es 12%, que es la celda E4. Sabemos que en Excel, para ingresar una fórmula, se tiene que poner el signo de igual al principio. Eso es lo que nos marca que vamos a ingresar una fórmula. Y el signo de multiplicación en Excel es un asterisco. Entonces multiplicamos 12 y ahí tenemos. Y ya sabemos que vale 1.5. O sea, 12.5 por punto 12 es 1.5. Luego tenemos el siguiente, la tortilla, que cuesta 12 pesos, o cuyo precio es de 12 pesos, y tiene un ponderador de 15. Y entonces otra vez multiplicamos la celda B5 por el ponderador E5. Y ya nos da el 1.8. Y así sucesivamente. En Excel ustedes saben que para efecto de no estar marcando la fórmula igual, pues nosotros nomás las copiamos y ya nos da estos valores. Y aquí vamos a sacar la sumatoria de los valores que aquí tuvimos, ¿sí? Así que acuérdense que habíamos dicho que el promedio ponderado era el valor de la observación por su peso,
más el valor de la ciencia de observación por su peso, etcétera, etcétera, o sea, lo sumatorio de todo, y eso nos da el valor. Este 1133.16 es lo que sería ese famoso precio agregado. O sea, es el valor de esta canasta representativa de acuerdo a los ponderadores que aquí se marcan y a los precios que están vigentes en el mercado. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer esto mismo para el 2013, hacemos lo mismo. Multiplicamos la celda C4, que es la celda del precio de la leche en el 2013, por su ponderador. Repito, el ponderador no cambia. A diferencia de los precios sí se van a mover, pero el ponderador no cambia. Entonces es C4 por E4. Igual C5 por E5, C6 por E6, etc. Y luego tenemos nuestra sumatoria de todas estas observaciones. Y tenemos 1280.71. O sea, quiere decir que el precio, este precio agregado, pues ya de antemano ya sabemos que aumentó de 1133 a 1280. A pesar de que el precio de la computadora disminuyó. Pero la mayor parte de los productos se mantuvo en un precio al alza. La leche, la tortilla, la gasolina, las bebidas alcohólicas, la renta de la casa, la colegiatura y los zapatos. Solamente se mantuvo. Podían haberse mantenido constantes o haber disminuido otros, pero en general hubo un crecimiento. Y hacemos lo mismo para el 2013. Otra vez, ahora es la celda del precio del 2014 por el ponderador que no se mueve, etc. Y ya tenemos 1292. Ahora, hasta ahí tenemos ya nuestros valores de estos 3 años. ¿Qué pasa si nosotros ahora lo que queremos hacer es un índice? Dijimos que tenemos que construir un índice, que es nuestro, en este caso va a ser nuestro índice nacional de precio al consumidor. Y dijimos que en la construcción de un índice, si regresamos a la gráfica aquí, decíamos que aquí está, que un índice es una medida que informa acerca de los cambios de una variable donde existe una de las observaciones toma el valor de referencia. Regresamos a nuestro ejemplo y entonces podemos definir que nuestro valor de referencia o nuestro año base sea el del 2013. Entonces aquí le vamos a poner índice, que podemos decirlo índice nacional de precio al consumidor, y luego le vamos a poner que ya decidimos que el 2013 sea igual a 100. ¿Cómo se define cuál es un índice? ¿Por qué 2013 y por qué no 2014? Bueno, eso se define de una manera un tanto arbitraria y eso lo define el propio investigador. Si el investigador considera que el 2013 es el año por ciertas circunstancias de carácter económico que debe ser el base, bueno, pues allá lo definió. En el caso de México, quien define cuál es el año, cuál es el periodo base, no necesariamente es el año, sino el periodo base, es el propio INEGI, de acuerdo a las propias características de la economía. Bueno, en nuestro ejemplo ponemos 100. ¿Cómo lo hacemos para que este valor que obtuvimos en el 2013 de 1280.71 se convierta en 100? Pues no es otra cosa más que dividir el valor entre sí mismo. O sea, dividimos G12, que es la celda de 2013, entre G12, o sea, entre sí mismo, y la multiplicamos por 100. Y entonces al hacer esto, pues nos va a dar obviamente un valor de 100. Lo que tenemos que hacer es que todos los demás valores, el de 2012 que fue de 1133 y el de 2014 que fue de 1292, también se conviertan en 1. ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues simplemente habrá que dividir todas las diferentes variables entre el valor de nuestro año base, ¿sí? Si este lo dividimos entre G12 para mantener la misma relación y poder hacer las operaciones, este también tiene que dividirse entre G12, este también entre G12 y este también entre G12. O sea, todos los variables se dividen entre la variable que nosotros consideramos como base, que es G12. Y así, esta relación 1133, 1280 y 1292 la convertimos en 88.47, 100 y 100.95. Es lo mismo, o sea, se mantiene la misma relación. ¿Sí? Se mantiene la misma relación que es lo que necesitamos tener. Bueno, y ahora sí ya tenemos nuestro índice. Aquí está, como dijimos, una serie de observaciones donde una de las observaciones adquiere el valor de 100, ya dijimos cómo lo adquiere, y todas las demás se ajustan para manifestar la misma relación. Al ajustarse significa que se dividen entre sí mismos. Y entonces aquí lo tenemos. ¿Qué pasaría antes de pasar a la inflación? Supongamos que yo quiero, vamos a mover este para acá, y que yo quiero que mi índice nacional de precios al consumidor sea
que ahora el 2014 sea igual a 100. No hay ningún problema. Ahora yo voy a hacer que mi índice nacional de precios al consumidor, que el 2014 sea igual a 100. Si tengo estos datos, pues obviamente ahora voy a dividir todo entre 1292.99. Si no los tengo, si lo que tengo es aquí, pues no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer es dividir el valor del 2014 entre sí mismo, o sea, el valor del 2014. Ahora la base va a ser el 2014 y esto lo multiplico por 100. Y ahí tengo ya, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es el valor del 2014 entre el valor del 2014 y este lo multiplico por 100. Y voy a hacer lo mismo para si en Excel, si yo quiero fijar una celda, le tengo que poner el signo de pesos. Si lo que quiero fijar, que es en este caso la fila, para que no se me esté moviendo y poderlo ya nomás copiar y pegar, le pongo el signo de pesos a la izquierda del valor. Acuérdense que en Excel las columnas tienen letras y las filas tienen números. Entonces aquí la celda es B17, la B no lo voy a mover, lo que necesito que se mantenga fijo es la celda, es el 17, la fila, porque voy a estarme moviendo a lo largo de esta columna y entonces lo mantengo fijo. Y entonces ahora sí, ya le doy copiar y pegar y lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora este es mi índice, se mantiene en la misma proporción, pero ahora el 2014 vale 100, el 2013 cambió a 99.04 porque ya es en esta nueva relación, y el 2012 87.63. Si yo saco lo que cambiaron en términos porcentuales de aquí a aquí y de aquí a aquí, es exactamente lo mismo. Esa es la clave, que no tiene que modificarse para nada. Bueno, ahora voy a obtener la inflación. La inflación se obtiene a través de una fórmula que es la tasa de crecimiento, y esta es la tasa de crecimiento que se utiliza para medir el cambio entre dos observaciones de una variable en cualquier circunstancia. El cambio numérico o el cambio porcentual, más bien, entre dos observaciones de una variable en cualquier circunstancia se mide a través de tasa. La tasa de crecimiento no es otra cosa más que la observación final menos la observación inicial entre la observación inicial. Observación final menos observación inicial, y el resultado se divide entre la observación inicial, y esto se multiplica por 100. Si yo lo veo acá, observación final menos observación inicial entre observación inicial, y esto por 100. Si lo vemos en nuestro ejemplo de Excel, aquí lo vamos a tener. Yo quiero saber cuánto se incrementaron los precios entre el 2013 y el 2012. Entonces, lo único que voy a hacer es, aquí tengo la fórmula, observación fin, abro paréntesis, en este caso van a ser dos paréntesis porque vamos a cerrarlos dos veces. Hoy lo primero que hacer es la resta, observación final, el 100, la celda B16, menos la observación inicial, que es la celda B15, es el 100 menos 88. El resto del resultado lo divido entre la celda B15, que es la observación inicial, ahí cierro el paréntesis, aquí cerré un paréntesis porque era el resultado de la suma, luego cierro otro paréntesis para cuando ya resultó, ya se dividió, y lo multiplico por 100, que es para verlo en términos porcentuales. Y ese es mi valor. Entonces quiere decir que entre el 2012 y el 2013, en este caso hipotético, la inflación fue de 13.02%. Es decir, el precio agregado de la economía fue 13.02%. Si yo hago esta misma fórmula utilizando el índice nacional de precios al consumidor con una base de 2014 igual a 100, entonces van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Observación final menos observación inicial, cierro paréntesis, entre observación inicial, y esto lo multiplico por 100. Y el resultado es exactamente lo mismo, 13.02%. Ahí lo tengo, 13.02%. Y esto va a ser igual para el 2014 y igual para el 2015. O sea, es exactamente lo mismo. Aquí pusimos en el 2015 un dato hipotético. Si hubiéramos hecho la misma operación, pues es que salía el dato de 2015 así. Sale exactamente lo mismo. O sea, quiere decir que en 2013, o sea, de 2012 a 2013 la inflación fue 13.02%. De 2013 a 2014 fue 0.96%, y 2014 a 2015 0.69%. Es decir,
Aquí creció mucho los precios, pero del 2013 al 2014 ya crecieron muy poquito, apenas menos de un 1%. Esa es la inflación que se mide a través de esto. Y así lo podemos seguir. Y si ustedes hacen la operación que lo que fueran los datos brutos o nuestro precio agregado, pues van a ver que es exactamente lo mismo. Este menos este, luego dividido entre la aceleración final y luego multiplicado por 100. Tiene que salir exactamente lo mismo, porque lo que estamos haciendo es no cambia ningún. Si yo tengo dos números y dos números los divido entre el mismo número, la relación entre ellos se mantiene constante. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y esa es la realidad aquí. Entonces si yo lo hago así, pues me va a salir 13.02%. Bueno,